Hoy vamos a continuar en nuestras pláticas de este canal con un simposio internacional sobre seguridad, riesgo y modelación matemática. Entonces tendremos una serie de conferencias en idiomas diferentes, pero todos centrados en el concepto que hemos planteado de seguridad y riesgo, para luego ver sus efectos en las matemáticas y las matemáticas en la medición de estos riesgos y seguridades. Si hacemos un pequeño recuento, los sustantivos de seguridad e inseguridad son construcciones del lenguaje. Entonces dependen del poder de quien los genera y los crea para volverlos universales para un grupo o una comunidad. Entonces, esos grupos crean su realidad, construyen una realidad respecto de estos conceptos. Para Alejandro Barata, el sustantivo seguridad tiene múltiples adjetivos. Se habla de seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad ambiental o seguridad nacional. Todos ellos con unas definiciones diferentes, pero que todos al final ahogan el concepto de seguridad. Entonces, nosotros tenemos una convicción que se convierte en algo completamente subjetivo, porque la seguridad no tiene una medida ni una seguridad. Nadie puede estar seguro al 100%, porque aunque ello nos dé tranquilidad, es una construcción humana y es una construcción del lenguaje. Y depende en ese lenguaje qué quitamos, qué excluimos, qué negamos o qué aceptamos para construir el concepto de seguridad. Entonces hacemos distinciones y estas distinciones sirven simplemente para excluir o para incluir o también para dar inseguridades y generar inquietudes. Por tanto, hay que pensar en qué se excluye y qué se oculta cuando hablamos de seguridad. El ocultamiento está en que el poder puede darse a sí mismo aparente seguridad y considera que nos va a dar a todos seguridad. Pero es un futuro y nadie controla ese futuro. Por lo tanto, cualquier decisión en materia de seguridad que se toma quiere indicar que hubo otras decisiones que no se tomaron respecto del mismo tema. En consecuencia, cuando hay muchas decisiones, el abanico de posibilidades es totalmente riesgo. Y aquí aparece el concepto de riesgo como un elemento complementario de la seguridad. No hay lo uno sin lo otro. Y por tanto, el riesgo futuro pues existe y no lo podemos evitar. Si bien con algunas decisiones podemos tener éxito, pero cuando hay varias decisiones por tomar, si tomamos una y falla, entonces esto indica que hubo otras que no tomamos y que por ello ocurrió el evento. Pero el evento ocurrirá con seguridad o sin seguridad. Por tanto, entonces, ya comprendemos que la seguridad es subjetiva y simbólica para todos, aquí y en cualquier parte. Viene ahora el problema de cómo medir el riesgo o cómo medir los efectos de una llamada seguridad.
Para eso, entonces, en las conferencias veremos modelos matemáticos, exploraciones matemáticas para medir las consecuencias posibles de la seguridad con más precisión que la estadística tradicional lineal que hasta ahora nos acompaña. Incursionaremos entonces en las matemáticas de la complejidad y con ello tendremos acercamientos posibles al tema que nos acompaña ahora, la seguridad, el riesgo y la modelación matemática. Muchísimas gracias. Espero que este ciclo de conferencias les sea muy útil. Hasta luego. Augusto Sánchez Sandoval, de la Universidad Autónoma de México, quien inicia el informe de los resultados del proyecto de investigación La seguridad depredadora, modelación matemática de la violencia, cuyos responsables son Augusto Sánchez y Jorge Javier Jiménez Zamudio, con la participación de otros profesores y alumnos de la UNAM. Opening the conversation, Dr. Augusto Sánchez Sandoval from the National Autonomous University of Mexico introduces himself, presenting the results of the research project, Predatory Security, Mathematical Modeling of Violence, by Augusto Sánchez Sandoval and Jorge Jiménez Zamudio, with the participation of other teachers and students from UNAM. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, amigos queridos, todos bienvenidos. Y pues como decíamos hace un momento, la seguridad nacional de los Estados Unidos se ha puesto en práctica en México. Sí, adelante. La seguridad nacional tiene como objetivo la defensa del desarrollo del sistema capitalista y financiero en el mundo. Los objetivos para lograrlo no importa que sean legales o ilegales. Lo que importa es la funcionalidad y la permanencia del sistema en cada uno de los países y a nivel global. Para ello, adelante, se estructuró en México la iniciativa Mérida, que consistió en un compromiso entre el gobierno de los Estados Unidos, en el que la organización del sistema interno de seguridad norteamericana comenzó a funcionar dentro de México, y con la anuencia tanto del gobierno de Felipe Calderón, que buscó esa cooperación, y después con la colaboración del presidente Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de 2008 a 2018. En este caso participaron la DEA, el FBI, el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, la Guardia Costera, las organizaciones que tienen que ver con migración, el Departamento del Tesoro y los organismos de trabajo anti-terrorismo y anti-problemas con los procesos financieros. De todas maneras, el ejército, la marina y las policías mexicanas quedaron bajo el control de la estrategia y la logística de los Estados Unidos, y se inició así la llamada guerra contra el narcotráfico en México, pero que después, con el tiempo, le hemos dado y hemos visto que fue una guerra por el control de las drogas y el manejo de los sistemas de financiamiento, tránsito y manejo de capitales. La siguiente. La guerra se desata contra el pueblo mexicano con diferentes patrones. Primero que todo, tenemos la invención de denuncias contra muchas personas con el fin de poner preso a todo el que se pudiera
excepto a quienes estaban integrando verdaderamente los cárteles. Los policías militares principalmente fueron educados para abatir durante la noche a delincuentes. Se decía, ustedes hagan su trabajo, que nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Esa fue la orden general que se dio a las Fuerzas Armadas. No se habló de respetar los derechos fundamentales y por lo tanto este periodo se caracteriza por una violación y un abuso de esos derechos. Esto constituyó para el mundo mexicano dos gobiernos consecutivos que actuaron de hecho y no de derecho. Otro patrón de violencia fueron las denuncias falsas contra personas, líderes, cualquier individuo que fuese necesario construirlo como un delincuente, y por televisión se hacían representaciones de sus capturas siendo falsas y fabricando expedientes judiciales y creando en la imagen colectiva que el gobierno realizaba un trabajo excelente contra la delincuencia. Para todo esto hay un tercer patrón de conducta de las policías, el ejército, que consistió en la tortura, los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, pero además se sumaba que los peritos que realizaban los estudios para determinar la posible comisión del delito de tortura realizaban peritajes contra las víctimas y en favor de los victimarios. También está las masacres que se documentaron 80, en mi caso documenté 80 masacres, entre las cuales están los asesinatos de Tlatlaya, Tanuato, Ayotzinapa y Nochistlán. Mundialmente está conocido el caso de Ayotzinapa y es un símbolo de la barbarie en este país. Otro patrón adelante es el de la desaparición forzada de personas, que consistió en que durante el periodo desaparecieron 80,000 personas que están siendo buscadas todos los días por sus familiares, que hacen brigadas para desenterrar muertos en todo el territorio nacional porque el gobierno todavía no puede con el problema. De todas maneras, estas fosas que se han encontrado, que es otro factor y otro patrón, es que existen fosas clandestinas en todo el territorio nacional, sistemáticamente en todos los estados, y por lo tanto se ve que era un programa de inhumación clandestina que hace ver un sistema en el proceso, no solo de desaparecerlas, sino después torturarlas y finalmente matarlas y meterlas en fosas clandestinas. También se han desplazado más de 350,000 indígenas y personas que viven en territorios que están dados en concesión a empresas transnacionales. Y ha habido una migración de más de 350,000 personas hacia los Estados Unidos. Otro patrón de violencia es la persecución y muerte de líderes sociales, luchadores por los derechos humanos y periodistas o cualquier otra persona ecologista que genere ruido en zonas de minería o de explotación agroindustrial. Siguiente, por favor. Luego, los muertos durante el gobierno de Felipe Calderón fueron 222,000
y los del gobierno de Peña Nieto fueron 150,000. Hoy tenemos 30,000 cadáveres insepultos, es decir, que no han podido ser enterrados porque no se han identificado, porque los servicios forenses de todo el país están colapsados, porque no hay los medios para realizar los estudios de ADN y otros que se requieren para poder inhumar. Y esto lo único que nos dice es que hay que hacer una transformación total del país. Esto no se puede decir con palabras suaves. Es una investigación de carácter académico, pero a su vez tiene un gran fondo político. La cuarta transformación de México está queriendo salir y sacar a este país del infierno con el fin de recuperar la paz. Pero también hay que recuperar el territorio mexicano, porque de sus 200 millones de hectáreas están concesionadas 125 millones. Es decir, el 60% del territorio está concesionado a empresas transnacionales y nacionales de explotación. Por tanto, sobre esas tierras hay gente viviendo, hay pueblos completos que están siendo perseguidos para que estas grandes empresas transnacionales logren sus objetivos de expropiación y apropiamiento de la riqueza mexicana. En este marco, y este marco fue el que nos motivó a generar esta investigación sobre la seguridad depredadora, porque el capitalismo internacional, a través de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, no tiene una forma distinta de acción, sino la depredación, arruinar pueblos, arruinar países y luego entrar a reconstruir y a financiar la reconstrucción de esos mismos muertos y esas mismas ruinas que ellos han provocado. Muchísimas gracias, amigos.